mi amor, sí. Bueno, cordial saludo. El día de hoy vamos a realizar el conversatorio de psicología social del curso de psicología en la Universidad Abierta y a Distancia, en la cual se trata de realizar el trabajo de la fase 3, la cual habla de la teoría y conceptos de acción. El día de hoy estoy acompañada de la compañera Yoleimi, la compañera Viviana, la compañera Gloria y la compañera Mónica, y mi nombre es Karen Samantha. Vamos a dar inicio a la primera pregunta, la cual se basa en decir qué fue lo que más le impactó de la entrevista realizada y por qué. Entonces le voy a dar la palabra a mi compañera Yoleimi. Bueno, lo que más me impactó fue la capacidad de superar esas adversidades tan grandes de la migración, de salir de su país. Me impactó porque a pesar de todo lo que sufrió, mantiene una actitud positiva y una gran esperanza hacia el futuro. La tristeza también en la voz de ella y hablar de la familia, de separarse de la familia, fue lo que más me conmovió. Le doy mi palabra a la compañera Mónica. Muchas gracias, compañera. Bueno, referente a la pregunta, lo que a mí más me impactó es que la mayoría, bueno, a todos los entrevistados, es que ellos se enfrentan un desafío muy grande. Es como dejar a sus familias y salir de su zona de confort y enfrentarse a un lugar desconocido. Continúa la compañera Gloria. Sí, pienso que lo que más me impactó fue la capacidad de resiliencia frente a la adversidad, asumiendo desafíos de manera permanente y ante la pérdida del hogar, de la familia y de la cultura. Muchas gracias. Continúa la compañera Daisy. Compañeras, gracias. Bueno, sí, a mí también me impactó de todas las entrevistas, sus historias de vida, como por situaciones económicas, por situaciones sociales y también en condiciones de salud, de alimentación, tuvieron que salir y abandonar su país y buscar nuevas oportunidades. Gracias. Bueno, en este caso a mí lo que me impactó de todas las entrevistas fue cómo cada migrante tuvo que salir de su ciudad, de su país, para buscar mejores posibilidades, puesto que pues en este país la situación es muy complicada, tener que dejar a su familia porque muchos no lograban viajar con su familia, sino que irse solo en busca de un mejor bienestar. Entonces realmente para mí eso es impactante que en un país se encuentren como este deterioro de tantos aspectos, tanto salud, educativo, económico, social. Entonces realmente fue impactante esa parte. Listo. Vamos a dar respuesta a la segunda pregunta, la cual dice qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares. Entonces, pues vamos a darle la palabra a mi compañera Yoleini. Bueno, de los entrevistados, varias personas mencionaron lo difícil que era encontrar trabajo en nuestro país, de que más de uno le tocó trabajar en casa de familia, vendiendo tintos, en fincas, a pesar que unos venían siendo hasta profesionales. La mayoría de entrevistados partieron la experiencia de la separación familiar, pues eso fue como uno de lo más difícil de que ellos hablaron. Le doy la palabra a mi compañera Mónica. Bueno, compañera, en ese orden de ideas, pues en la segunda pregunta dice que las situaciones o vivencias. Lo que dice la compañera y la mayor, pues a todos los entrevistados fue está enfocado como ellos les duele el alma en dejar a sus familias y llegar acá, como lo decía anteriormente, a un lugar desconocido y empezar desde cero, porque hay unos que no venían sin familia y venían a que los recibiera, pues acá les ha tocado hasta dormir en las calles. En mi entrevistado, a él le tocó lo mismo que le tocó a todos los inmigrantes llegar a empezar desde cero.
doy la palabra a la siguiente compañera. Doña Gloria, bien pueda. Me llama la atención que existe una coincidencia en casi todas las entrevistas y consiste en que ellos relatan que han tenido que afrontar condiciones infrahumanas y que a pesar de esas condiciones infrahumanas han tenido ellos la capacidad de empatía y de resiliencia permanente. Desde luego, la añoranza del hogar también, de sus costumbres, de su tierra, de su familia. Muchas gracias. Le doy la palabra a la compañera Viviana. Gracias. Bueno, pues las situaciones o vivencias que más se identifican es trabajar en lo que sea. Siempre que uno les pregunta qué les tocó hacer, dicen en lo que resultara. Muchos de ellos, la mayoría, pues creo que fueron mujeres las que entrevistamos, manifiestan que han tenido que trabajar en hogares de familia, en restaurantes. Y bueno, lo que sea, ellos dicen, en lo que resultara había que trabajar, porque la necesidad de ellos era encontrar ese apoyo o esa ayuda económica y bueno, organizarse y tener un techo y una alimentación que no tenían en su país. La forma como salieron del país, ellos siempre manifiestan, llegamos en bus, pero hubo una parte que nos tocó en trocha. Entonces también es una situación difícil. Y otra situación es que cuando se les pregunta que qué piensan del futuro, ellos aún con tristeza dicen que sí les gustaría volver, pero que en este momento no, o sea, las condiciones no son favorables y eso se manifiesta en la tristeza que ellos expresan porque también dejaron familia ya. Gracias. Bueno, y por último, yo también doy respuesta a esa pregunta. Las similitudes que yo encontré en estas entrevistas fue que cada uno pues ha tenido que pasar por diferentes adversidades, que todos tuvieron que pasar por un proceso de migración difícil en cuanto a su transporte de acuerdo de su país a Colombia, a la falta de oportunidades que muchos han tenido que buscar como el trabajo que les resulte para poder sobrevivir y poder enviarles dineros a su familia que están en Venezuela o en el país donde emigraron, o incluso pues ellos vienen con su familia, pero pues necesitan subsistir económicamente, entonces pues empiezan a trabajar en diferentes trabajos como tal. También pues la parte donde ellos dicen que les encantaría volver a su país, pero por las condiciones que presentan ahora que quizás son peores que antes, lo guardan como un sentimiento de que por ahora no, que por ahora pues se están dedicando a salir adelante, sacar a su familia, a sus hijos. Entonces encuentro varias similitudes en cuanto a eso en todas las entrevistas. Bueno, a continuación vamos a dar respuesta a la tercera pregunta, en la cual se basa en que debemos decir 3 conceptos mínimos de la lectura que pueden utilizarse para comprender este fenómeno de la migración. Cada estudiante contestará esta pregunta de acuerdo a la lectura elegida, sustentándola teóricamente. Entonces le voy a dar la palabra a mi compañera Yolene. Gracias, compañera. Bueno, mi lectura fue de Villarreal Sánchez y Ospina Calderón sobre la migración. La primera es el desplazamiento forzado, se refiere a la obligación de las personas de abandonar su hogar debido a las situaciones de violencia, crisis políticas o económicas. La segunda es identidad cultural. La migración afecta a la identidad de los individuos ya que enfrenta el reto de atender sus tradiciones y culturas en nuevos entornos. Redes sociales son las conexiones que los migrantes establecen con familiares y comunidades en el país de destino, que les brindan apoyo emocional y práctico, facilitando su integración y adaptación. Y le doy la palabra a mi compañera Mónica. Gracias, compañera. Bueno, la lectura de Yáñez 20, la realidad. El primer concepto que señala el autor es que la construcción social de la realidad y la migración no solo es un fenómeno individual, sino que también es colectivo. Por lo tanto, la migración es un fenómeno complejo que refleja la construcción social de la realidad, donde las estructuras sociales juegan un papel decisivo en la representación en que se vive y se percibe este proceso de la migración. El segundo concepto
sobre la construcción social de la realidad y la migración. Es una obra fundamental de los autores que aborda cómo el individuo y la sociedad crean y mantienen su realidad a través de un proceso social enfrentando la migración. El tercer concepto argumenta los autores son secundarios, donde se dice que la lectura se centra en la realidad, no es un hecho objetivo, sino una construcción social. Sobre todo habla sobre la construcción social de la realidad y sometiendo que la realidad de hoy en día de la migración es dura y compleja. Entonces eso es mi aporte sobre los tres conceptos. Continúa la siguiente compañera. Compañera Gloria. Sí, Kassim es el autor del libro Prejuicios, Estereotipos y Discriminación. Él sostiene tres teorías fundamentales que son las causas de los estereotipos y del prejuicio social. La primera es la categorización social. Ella consiste en que se clasifica a las personas, se las rotula y se las ubica en un lugar determinado mediante identificación de lo que ellas comparten en su comportamiento, en su conducta y en sus emociones. En la segunda causa, la teoría de la identidad social sostiene que los individuos necesitan sentirse identificados con un grupo determinado. Esa identificación las más de las veces los conduce a manejar una buena autoestima, pero si no se identifican, entonces surgen enfermedades a nivel mental o surgen descompensaciones como el manejo del estrés y de la angustia. La tercera teoría consiste en que el conflicto es realista y ese conflicto realista maneja unas circunstancias muy particulares que consisten en que existen unos recursos, esos recursos normalmente se encuentran limitados y frente a la limitación de los recursos, si ellos ingresan a un país, es decir, a lo que conocemos como un grupo endógeno, se presenta el conflicto, se presenta el problema que genera estereotipos, por supuesto, negativos y que afectan mucho la conducta y la salud mental de los migrantes. Muchas gracias. Bueno, continúa la compañera Viviana. Desde los conceptos, de acuerdo a la lectura de Morales Domínguez en el 2007, respecto a los estereotipos, encontramos una influencia sociocultural muy marcada, que son esas orientaciones que se imparten a través de la cultura del mismo grupo social. En el caso de la migración, los medios de comunicación ofrecen también una influencia en muchas ocasiones negativa en cuanto a las noticias que se generan respecto a la población migrante, donde generalizan aspectos de delincuencia, de vandalismo o de dificultades a nivel económico, bueno, donde le empiezan a atribuir unas características a la población migrante y hacen que eso a través de sociedad se difunda. Eso en el primer aspecto. En el segundo concepto, en cuanto a estereotipo, prejuicio y discriminación, cómo la forma más habitual de concebir la migración son nuestras actitudes de rechazo, de discriminación, de mirarlo en negativo y de no entender que son personas que también necesitan, pues que vinieron con unas condiciones que no se les pueden vulnerar sus derechos porque tienen unos derechos por su condición y bueno, y también la xenofobia que ha generado odios y que en muchas ocasiones ellos han sido pues como objeto de ese fenómeno de la xenofobia a raíz de su condición, a raíz de su origen, de venir de otro país. Y finalmente, considerar que los estereotipos se conciben desde lo individual y desde lo social,
desde lo individual es defender unos valores y creemos que somos buenos sin conocer y juzgamos esa población migrante sin conocer sus historias de vida, sin conocer esas realidades que los llevaron a salir de su país. Gracias. Bueno, y por último, yo dando respuesta a la tercera pregunta, la lectura pues elegida fue el estudio de las actitudes de Bello Dávila en el 2005. Encuentro 3 conceptos que se relacionan estrechamente con el fenómeno de migración. En este caso, pues encontramos la percepción y los estereotipos, las cuales hablan sobre las actitudes que hay hacia los inmigrantes y cómo éstas pueden influir y cómo pueden ser percibidas por las comunidades receptoras, en este caso, pues el país de Colombia. Estas percepciones pueden estar cargadas de estereotipos que afectan la integración social y la aceptación de los migrantes. Ejemplo, las actitudes negativas pueden resultar como discriminación y exclusión, mientras que las actitudes positivas pueden facilitar la acogida y el apoyo. Como segundo concepto encuentro las motivaciones para migrar, puesto que las actitudes también juegan un papel importante en la toma de decisiones individuales sobre migrar. También encontramos como factores como la búsqueda de mejores condiciones de vida, oportunidades laborales o educativas y las experiencias pues previas a las expectativas sobre la vida en este nuevo contexto. El tercer concepto que encontramos de este artículo es la adaptación y el cambio de actitudes. Entonces, una vez que los migrantes se trasladan a un nuevo lugar, en este caso, pues Colombia, sus actitudes pueden cambiar en respuesta a su nueva realidad. La interacción con diferentes culturas puede llevar a un cambio en sus percepciones, valores y esto puede afectar relativamente su bienestar psicológico. Asimismo, las comunidades receptoras, en este caso pues Colombia, también pueden experimentar cambios en sus actitudes hacia los migrantes a medida que se familiarizan con ellos y sus contribuciones. En este caso pues estoy de acuerdo con una parte que la compañera pues dice en cuanto a que se forma como una estigmatización frente a los inmigrantes, frente a que pues dicen que vienen a dañar el país, que no tienen como las mismas oportunidades o derechos como lo tenemos nosotros. Entonces, pues esto es algo grave que debemos como estudiar en la psicología social. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos Muchas gracias por la participación y por su tiempo. Voy a Gracias, dar por compañeros. terminada la Gracias. grabación. Listo. Sí, Muchísimas gracias. muy amables, que tengan feliz día. Chao.